Pasamos ahora de la policía a las Fuerzas Armadas, donde ha habido, digamos, problemas en todo lo que se refiere a los ascensos, sobre todo para el caso del Ejército, y el supuesto favoritismo que ha habido para la promoción del expresidente Ollanta Humala, que habría sido favorecida en los ascensos, razón por la cual suponemos es que se ha conformado en el Ministerio de Defensa esta comisión de revisión de los ascensos de las Fuerzas Armadas entre los años 2012 y 2016. Y el presidente de esta comisión es nada menos que Enrique Bernales, un distinguidísimo constitucionalista, ha sido senador de la República y todo lo demás. La comisión está integrada por el abogado también Ángel Delgado y por tres digamos, militares está ahí el general Bobbio, que ya es una persona de más de 80 años, el general Quisic de la Fuerza Aérea, el general y un marino, no recuerdo. Bueno, estamos con Enrique Bernales. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, se supone que la motivación de la formación de esta comisión tiene que ver con este favoritismo que habría habido para la promoción de Ollanta Humala, es decir, habría habido una irregularidad en el sentido que se ha favorecido sin considerar meritocracia, en fin. Mira, la motivación como tal no la conocemos. La resolución que nombra la comisión es muy escueta, dice simplemente revisar dentro de un periodo que coincide con la mayor parte del gobierno del presidente Humala. De tal manera que a partir de ahí se forma una presunción, pero no es más que una presunción respecto de la cual nosotros tendríamos que hacer omisión para que el trabajo sea lo más objetivo posible y en ese sentido sea una auténtica colaboración con la propia Fuerzas Armadas, en primer lugar, y desde luego con el país. Pero, digamos, yo no podría decirte, y menos cuando todavía no nos hemos instalado, es por esta razón, es porque ha habido un favoritismo, porque ha habido tal cosa, tal otra. ¿Pero qué es lo que van a revisar ustedes? Lo que hay que revisar es todo el proceso, en realidad, que va en ese periodo del 2012 hasta el 2015, en el cual se han producido una serie de ascensos, ¿no es cierto? Yo quisiera que todos fuesen hechos, o que fueron hechos con la más absoluta limpieza, transparencia, respetando el cuadro de méritos, las evaluaciones, etcétera, ¿no? Pero todo eso habrá que estudiarlo. Eso es lo que van a evaluar. ¿En qué medida se respetó o no? Se hizo ajustado a ley y evitando justamente un favoritismo que hubiese además perjudicado a quienes tenían mejor derecho. Y como consecuencia de esta revisión, de este estudio, ¿van a revisar ustedes también el proceso mismo? Es decir, ¿solamente van a ajustar si lo que ha ocurrido se ajusta a la norma o van a revisar la norma misma? Es decir, tal como está diseñado. No, la revisión de cualquier aspecto normativo solamente puede ser hacia adelante. No, claro. No, porque hacia atrás es irrevisable. No, ya sé. Desde luego podemos señalar hasta qué punto, si hubo alguna irregularidad, esa proviene de una norma ambigua o que puede favorecer un criterio de preferencias que no se ajusten a la carrera y a la trayectoria militar, que es lo que hay que respetar siempre, ¿no? Claro, de acuerdo. Pero ustedes podrían detectar, digamos, deficiencias en general en la manera como se hacen, como se programan no la manera como se hacen en los hechos, sino como está diseñado el sistema de ascensos. Podrían... Eso es un tema que efectivamente tal vez haya un margen para hacer alguna sugerencia. Ten en cuenta, Jaime, que yo como senador durante 12 años, algunos de los cuales formé parte de la Comisión de Defensa, veíamos los ascensos de coronel a brigada y de brigada a división, en el caso del Ejército, y que la verdad era realmente horroroso el mecanismo, porque era un desfile interminable de oficiales que eran obligados a salir de su contexto para visitar despachos de senadores, los cuales, bueno, de repente uno tenía que escuchar gentilezas, para decirlo de un modo elegante, de quien quería ascender, ¿no? O sea, le llevaban algún regalito, algo. Se sugerían, pero la verdad es que
para mí particularmente fue un alivio cuando se eliminó ese mecanismo y se pasó a uno que en realidad se sujetaba más no al criterio de conciencia del senador, sino al concurso de méritos, a la meritocracia. Además, en una carrera tan estructurada como son las de las Fuerzas Armadas o el cuerpo diplomático, es evidente que la trayectoria, la carrera, el respeto a la carrera y por consiguiente los méritos acumulados tienen que tener un peso definitivo. Lógico, evidentemente. Sí, pues antes pasaban por el Senado, ¿no? Sí, es decir, pero ¿qué? Los embajadores y marinos, aviadores... para ascender a generales. Para ascender a brigada y cada uno desfilaba por cada una de las oficinas de los senadores, ¿o había una reunión? Se supone que no debían hacerlo, pero éramos visitados. Sí, pues, claro, sí. Increíble. Bueno, eso está ahora es el presidente de la República el que firma, y me imagino que le llevan el cuadro, que el cuadro se elabora dentro del Ejército, dentro de la Marina de Aviación, y que le lleva al presidente. Y lo que sí, yo no sé si el presidente dice este sí, este no, porque usted sabe que en un régimen presidencialista como el peruano, el dedo presidencial es un dedo sagrado. Sí, pues, claro, efectivamente, ¿no? Eso es lo que puede haber pasado acá. Y bueno, ¿se podría poner en cuestión como resultado de la labor de esta comisión o del informe final algunos ascensos? Es difícil, no te puedo adelantar un criterio sobre eso, pero ten en cuenta que la Constitución exige el respeto a los derechos adquiridos, ¿no es cierto? Y habría que determinar, por otro lado, quién es el responsable de un ascenso indebido, el que ascendió o quien lo ascendió. No. Ese es un tema que habrá que estudiar. Veremos qué es lo que se nos dice en la reunión de instalación. Pasemos a un tema de alguna manera cercano, por razones conyugales, ya no el presidente designando, sino a la ex primera dama, también de alguna manera orientando las políticas. Hay esta acusación y se ha determinado que la Comisión de Fiscalización va a investigar a la primera dama por presunta usurpación de funciones, haber cometido el delito de usurpación. Han cambiado el texto de resolución, es presunta intromisión. ¿Pero intromisión es un delito? No, justamente... entonces ya no lo están acusando pero la intromisión puede terminar siendo usurpación. Lo que pasa es que la presunción de que ha habido usurpación es muy difícil de probar, porque tendría que haber ella asumido la dirección y la presidencia del Consejo de Ministros en sesión de Consejo de Ministros, tendría ya que haber firmado alguna resolución. Desde las épocas de la Pompadour en adelante, todas las esposas o las amigas o las gobernantes que no tenían el poder legal nunca cometieron el error de dejar prueba escrita de su participación en el poder, pero tenían poder, y a algunas les costó la cabeza, como María Antonieta, tú bien sabes, ¿no? Sí, pues bueno, pero aquí entonces, si no la están investigando por usurpación, que es lo que configuraría un tipo penal, y si intromisión no es ningún tipo, no corresponde a ningún tipo penal, ¿para qué la investigan? Es decir, simplemente para saber si me imagino digamos, el arte ¿sabes por qué un chisme. Hay una diferencia. El Ministerio Público no podría investigar por intromisión, porque es un órgano que de oficio investiga una presunción de delito. O sea, el Ministerio Público, si se da el caso, tendría que ser usurpación. Claro. Pero no te olvides que en el caso del Congreso, las investigaciones son de carácter político, ¿no es cierto? Y como es de carácter político, la Constitución en su artículo 96 o 97 dice que se investiga cualquier asunto de interés público. Claro. Y la presencia demasiado cercana, intromisión es entrometerse donde no se debe, ¿no es cierto? Sí, pues. Evidentemente crea una situación que el país de alguna manera ha sufrido visiblemente, ¿no? Bueno, hay quienes opinan que la intromisión, digamos, de la primera dama ha sido muy beneficiosa, porque ha permitido que la conducción presidencial tenga más luces de las que hubiese tenido si es que no se hubiese producido esa intromisión. Pues yo creo, soy de los que piensa eso, pero hay mucha gente que cree eso. Pero por otro lado,
la pregunta es si no actuó ella por delegación de su esposo, es decir, una especie de alter ego de él. Bueno, pero también podría decirte en respuesta a tu comentario que al presidente Humala no le permitieron mostrar que efectivamente podía gobernar. Porque ella lo dominó, pero... La dominación psicológica, como dice el propio Max Weber y Freud, es terrible y es más fuerte que el poder físico, que la presión física inclusive, ¿no? Porque finalmente el pensamiento se forma en la mente, ¿no es cierto? Y el poder de la mente define nuestras vidas. En este caso definió el ejercicio presidencial del señor Humala. Bueno, entonces quizás sería interesante, para darle un contenido pues más productivo para la sociedad, que esta comisión investigue también estas cosas, es decir, que convoquen a psicólogos, a psicoanalistas, en fin, que se haga un análisis completo del tema, porque usurpación ya ni siquiera va a haber análisis de si hay usurpación o no, pero... Se puede llegar a ello si encontrasen alguna prueba que evidencia efectivamente que ha habido usurpación. Yo creo que es muy difícil, y lo he puesto por escrito inclusive en el prólogo a la obra de Shehadeh, ¿no es cierto? Pero que ha habido intromisión, que ha habido dependencia psicológica, que ha habido exceso. También Max Weber dice pues que para tener uso del poder hay que tener formación política, y yo creo que la señora Heredia no tiene antecedentes de formación política. Yo no llego tanto como su suegro al extremo de decir lo que él dijo, pero que mareadita de poder estuvo, yo creo que sí estuvo. Eso sí, sin duda, claro. Pero nuevamente regresamos sobre el mismo tema, de si ella actuó por encargo, a pedido de su marido, aunque fuese por dominación, no sé, era una pareja la que estaba gobernando, claro, es cierto, nosotros no hemos elegido una pareja. No se puede, no se debe, ni se puede ni se debe, ¿no? Pero lamentablemente, pues las ganas de tener poder o el gran cariño, el gran amor lleva a excesos, ¿no es cierto? Y evidentemente el país ha visto opciones y una sobrepresencia de ella, inclusive que en más de un caso significó que hasta un presidente del Consejo de Ministros tuviese que renunciar. Sí, pues bueno, por un dicho de ella. Bueno, ella era también la presidenta del Partido Nacionalista, ¿no? Que era el partido de gobierno, entonces podía tener derecho a opinión. Pero que también era un partido fantasma. Bueno, pero fue el que le permitió llegar al poder, pues O la hoja de ruta. O la hoja de ruta. Que no se firmó en el Partido Nacionalista precisamente. Sí, pues, bueno. Enrique Bernales, muchísimas gracias por tu participación. Gracias también. Muy interesante. Hasta luego.